hoy pues nos reunimos, como ya saben, para comenzar sobre temas de género, para compartir nuestras experiencias, nuestras luchas y pues nuestras conquistas. Nuevamente, pues gracias por estar acá presentes, por su compromiso y por demostrar que pues la bicicleta no solamente nos mueve en la ruta, sino también en hacer una sociedad más equitativa, consciente, solidaria y sorora. ¿Listo? Las que estamos hoy con esta iniciativa es Dianita Pico y mi nombre que es Nancy Ortiz y vamos a hablarles un poco sobre empoderamiento y desarrollo personal. Pero antes, pues quiero que hagamos una actividad rompehielos. Entonces, les voy a explicar más o menos cómo sería la dinámica para que comencemos. ¿Listo? Entonces, la idea de esta actividad es pues que creemos como un ambiente de confianza, que nos empecemos a soltar y empezar a valorar nuestra identidad propia. Y pues así, de esta manera, comenzar a desafiar como ese concepto de lo que es valioso socialmente, ¿no? Eh, la idea es no gastarnos más de 15 minutos en esta actividad, entonces cada una le voy a pedir que hable de algún, que comparta alguna habilidad invisible que tenga, algo que, un superpoder o algo que no es reconocido socialmente, ¿listo? Entonces algo que ustedes posean. Un ejemplo, digamos que, no sé, mi habilidad invisible es la escucha profunda, por eso un ejemplo. Entonces, nadie me da crédito por ello en reuniones o algo así. O mi superpoder es la capacidad de organizar las finanzas del hogar sin que nadie me lo pida. Entonces, vayan a ir pensándose, voy a empezar a preguntar a cada una, ¿listo? Pues para que se animen y compartamos cuál es esa habilidad invisible que tenemos. La idea es que la compañera que siga va a ser como un reconocimiento, va a dar unas palabras de reconocimiento a esa habilidad invisible que tiene y seguimos así con la siguiente hasta que terminemos. ¿Listo? Bueno, Nancycita, buenas noches para todas. Hola. Ha intervenido, ¿sí? Quisiera, antes de que iniciemos la actividad rompehielo, pues hablar un poco de la temática muy rápido. La temática de hoy, pues va a ser la actividad rompehielo, que es mi habilidad invisible, que es la que vamos a iniciar ahorita con Nancy. Y luego vamos a hablar sobre autoestima y concepto en clave de género, liderazgo femenino, autonomía económica y financiera y habilidades socioeconómicas. ¿Listo? Entonces aquí le cedo la palabra a Nancy. Gracias, Janita. Bueno, entonces no sé si alguna quiere comenzar con esta actividad o voy nombrando una por una. Tatiana, que levantaste la mano, si quieres inicia. Sí, gracias. Pues mira, Hola, Tatiana, bienvenida. hola, Qué alegría gracias. tenerte. Ay, muchas gracias. Gracias por estos espacios tan divinos. Yo siempre he dicho que yo tengo mucha suerte y que tengo muy buena espalda, porque siento que contagio la buena suerte que tengo a las personas que tengo alrededor, pero en realidad es que sí apoyo y hago lo posible para que si alguien me dice quiero hacer esto, pues hazlo, hagámoslo, ¿qué hay que hacer? Entonces lo resumo como en tener buena espalda, pero lo traduzco a que apoyo, tengo esa habilidad natural de apoyar y de inspirar, yo creo. Gracias, Tatiana. Qué bonito, además tienes una energía bien linda. Cindy. Hola, queridas, buenas noches. Qué lindo Hola. escucharte también, Tatiana, con esa tan chévere que tienes de la buena espalda. Yo estaba pensando, mientras sus mercedes hacían la pregunta de qué habilidad invisible, siento que tengo la habilidad de que las personas puedan entablar una conversación conmigo y se sientan tranquilas y seguras al expresarse. Me parece muy bonito sentir eso en las mujeres especialmente. Entonces siento que esa es una habilidad. Muchas gracias, chicas, también por este espacio. Gracias, Cindy. ¿Quién quiere seguir? Bueno,
Entonces, Diana. ¿Quién está hablando? Perdóname. Yo hablé para decirle a las chicas que no se queden calladas, que nos Ok. apoyen con la actividad. Listo. Dianita. Ay, no sé, hola. Bueno, reconozco la habilidad invisible de Cindicita. eh, Siento yo que de pronto no es tan invisible porque ella es una muy buena persona escuchando y, entonces creo que no es tan invisible. Am, pero bueno, en cuanto a mí, no sé, mm, no sé, no he logrado identificar una, pero puede ser como soy muy buena escuchando a las personas. am, entonces creo que esa puede ser una que puede que también no sea como tan invisible. No sé. Es difícil. Está difícil el ejercicio. Esa es la idea, Dianita. Gracias. Gracias, chica. Listo. Sandy. Sandy, ¿estás ahí? Te escuchamos. Oh, Vanessa, tú, Vane, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Me Bien. escuchan bien? Sí, señorita. Pues yo estaba pensando, creo que puede ser como la capacidad de no la introspección, ¿no? Eso creo que podría ser. Gracias, Vane. Joana. Bueno, Joana no está. Karen Michelle, hola. Hola, buenas noches para todas. Hola, Karen. Em, Bienvenida. Muchas gracias también por el espacio. Y bueno, considero también que es un poco complejo porque hay muchas habilidades que la gente logra identificar o bueno, de cierta manera descifrar. Entonces estaba como pensando cuál decir. Digamos que una que se reconoce un poquito más es la disciplina. La disciplina que tengo como conmigo misma y con las cosas que hago. Pero pensaba ya más en algo que la gente no sepa mucho y es que me gusta reparar cosas. Busco, intento, me busco un tutorial, lo que sea, pero me gustan las cosas de la casa, arreglarlas, montar las repisas, usar el taladro, bueno, en fin. Y eso lo hago pues solita y nadie se entera mucho de esas cosas. Gracias, Karen, por compartirlo. Sandy, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos? Ángela. ¿Qué pasó? Todas nos abandonaron. Sí. Hola, Pues, guapas. Ángela, ¿quién está hablando? Ángela, ¿dijiste Ángela, Ángela? te escuchamos. ¿Cómo están, guapas? Hola, Es que Angelita. eso es una pregunta muy difícil a esta hora. No, mentiras. Creo que un poder invisible para mí puede ser de pronto la empatía, como esa facilidad de pronto de una sonrisa. De verdad, es que uno se cruza y no necesariamente tiene que conocer a una persona, sino sonreírle, eso le genera como un poco de confianza. Gracias, mi Angelita. Bueno, yo quiero pues reconocer las habilidades de todas, es muy linda. Yo no creo que la tuya, mi Angelita, la empatía también sea muy invisible, así como dijo Dianita con Cindy, pero son habilidades que efectivamente no siempre están reconocidas.
a nivel social, ¿no? Por lo menos lo que Karen habla también, el hecho de reparar cosas, a veces también son tareas a las que uno acude a los hombres. A mí me pasó algo muy curioso y es que yo en un tiempo tuve la oportunidad de hacer la escuela de género en la CUT, en la Central Unitaria de Trabajadores, que estaba el espacio de género y estuve un año capacitándome. Y uno de los ejercicios que nos hacían al principio era en una hoja hacer como la silueta de nosotras, de una mujer, y teníamos que poner ahí para qué éramos buenas. Y para mí o sea, para mí fue tan difícil encontrar para qué era buena porque en ese momento yo solamente me concebía como mamá, como trabajadora, como la que organiza la casa. Entonces yo decía, ¿yo para qué soy buena? A mí siempre me han dicho que soy buena haciendo aseo, organizando, recogiendo el reguero, y no me daba la oportunidad como de pensar como yo, como mujer, como individuo, como un ser independiente, para qué era buena, más que estar al servicio de los demás. Entonces, esas son reflexiones que tenemos que empezar a darnos. Y mira que a muchas de pronto nos cuesta en un momento así, de un momento a otro, decir qué habilidad invisible tengo o para qué soy buena parte de las actividades o de los roles que pues ya tengo como destinados para realizar. Entonces, pues esta era como la idea de la actividad. Me alegran las que pudieron compartir esa habilidad invisible. ¿Yo qué habilidad podría decir? Mm, no sé, yo soy una persona que soy como de sentir mucho las energías, y a veces pasa algo y yo digo, no, esto ya lo presentía, o de alguna persona como que siento algo y luego me dicen, pasó esto, yo ya como que sabía que algo así iba a pasar. Entonces es como una cosa de presentimientos, de energías, de algo que también me permite unirme o alejarme de las personas. Y son cosas que no son reconocidas y son habilidades que a veces nosotras mismas nos ocultamos, ¿no? Claro que sí, Nancita. Tienes toda la razón. Vamos ahora a pasar eh, a la temática, vamos a abordar autoestima y autoconcepto en clave de género. ¿Listo? Eh, Vamos a hablar un poco de desafiar los ideales de la belleza y los mandatos sociales, construir una identidad propia y fuerte. Vamos a hablar un poco de la diferencia entre autoestima y el autoconcepto. Y vamos a hablar un poco de esa figura social o de cómo han visto cómo la mujer actualmente, como en esa parte física y mental un poco. Y pues la idea es que nos llevemos algunas herramientas, pues porque abordar estos temas son muy, muy profundos, pero en realidad es un brochazo y esperemos que disfruten muchísimo estos conceptos y estos temas muy por encima, como les decimos, para que los aprovechen mucho para ustedes, ¿listo? Para su vida cotidiana. Vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre la autoestima y el autoconcepto. Para nosotros la autoestima es una evaluación emocional, pero pues es de nosotros mismos, es como el juicio del valor sobre el cómo nos aceptamos, sobre, sobre qué tan valioso soy o qué digno soy. Es naturaleza desde lo valorativo y lo emocional. Soy una persona muy buena, soy una persona muy regular. Eso es algo que ya lo manejamos cada uno de nosotros en si nos sentimos orgullosos, en si porque somos organizados, en si somos personas tímidas, hasta en si nos sentimos dignos de amor y respeto, ¿sí? Entonces, esa autoestima es esa valoración, ese concepto que nosotros tenemos de nosotros. Del autoconcepto, podemos ver es que es una descripción de la imagen mental que tenemos de nosotros.
en cuanto al pensamiento, en cuanto al quién soy y el cómo soy, en cuanto a esas características físicas e intelectuales. eh, Como soy bueno para matemáticas, soy una persona muy sociable y pues este autoconcepto se desarrolla a través del tiempo, lo mismo que cuando construimos nuestra autoestima. Quisiéramos acá, pues, preguntarles a ustedes, chicas, eh, ¿qué mandato social te ha costado para desafiar más en tu vida de adulta? Eh, Como, por ejemplo, ser cuidadora, el ideal de la belleza, como qué es lo que tú sientes que dentro de la sociedad te ha generado o te ha costado más en desafiar hoy día en tu adultez. Quisiera escuchar alguna y que nos contara. Sé, por ejemplo, Tatiana. Sí. Yo dije, ¿será que otra vez yo? Pero yo, por ejemplo, nunca me casé, no tuve hijos y tengo 47 años, o sea, ya no. Entonces, desde adolescente ha sido un reto eh, caber, digamos, porque he estado en una familia súper tradicional, eh, donde el ideal es tener familia. Eh, de hecho, cuando yo estaba en el colegio, éramos un grupo de 4 amigas y las tres amigas que tenía así como más cercanas, las tres embarazadas durante el colegio. Y mi papá incluso, es que, bueno, hizo el comentario como, bueno, pero si te hubiera pasado a ti, pues hasta yo te cuido el chino. O sea, era como, sea mamá, cásese o no cásese, pero sea mamá. Y por otro lado, la dejó el tren porque llegaron los 20, llegaron los 30, llegaron los 40 y no, nunca me casé. Eso por un lado. El otro lado es el ideal de belleza, claro que sí. Desde adolescente, altibajos, de todo, porque yo soy una mujer grande. Entonces, ese tamaño no, no, aunque la verdad a mí hoy, en mis 40 han sido los mejores por eso, porque me fascina cómo soy, pero al mismo tiempo soy consciente de que no encajo en esos ideales de belleza que he visto o vi toda la vida y sobre todo desde niña, diría yo, desde los 12 años, ¿no? No encajo. Esos han sido mis dos desafíos más grandes. Vale, gracias, Tatiana. ¿Alguien más nos quisiera brindar su opinión, nos quisiera contar, nos quisiera responder esta pregunta? No sé, Dianita Pinzón, Joana, Cindy, Vanessa. Vane, ¿nos ayudas con la pregunta? ¿Te gustaría? Es que estoy pensando, pero no, pues digamos que en un tiempo por el tema de la universidad, de llevar tantos años estudiando y no graduarme. Entonces, ya este año dije como una carrera no me define, ¿no? Pues al final eso no me hace persona, tener un título o no, entonces pues he estado más tranquila al respecto. Y ya mi familia pues también está como al final tranquila, como bueno, ya lo he intentado bastante y ya lo importante, lo más importante es que yo esté tranquila y en paz. Claro. Muchas gracias, Tatiana y Vanessa. Sí, pues de hecho, romper como todos esos o desafiar todos estos ideales, tanto de belleza como sociales, es un tema
bien complicado, es un tema bien, bien complicado afrontar muchas situaciones de este tipo, pero lo importante para todos o para cada uno de nosotros es no complacer a los demás y eso no significa que tengamos que ser egoístas o que tengamos que pasar por encima de los demás, sino que tengamos claro, claro no porque eso es difícil, o sea, todo es un proceso, eh, que sí busquemos en nosotros como esa tranquilidad y lo que queremos y no nos comparemos con los demás, porque compararnos es horrible o mirar a la sociedad o a los demás, qué tan rápido avanza o el prototipo de belleza que tiene, es un tema muy complicado, o sea, es un tema muy, muy complicado. Y Dianita, ¿me aún permites? haces, dime. Yo también quería hablar un poquito de esto porque, por ejemplo, bueno, Ujú. Tatiana habla de la decisión de no ser madre y demás, pero nosotras las mujeres nos juzgan por cualquier lugar. Yo, por ejemplo, soy mamá, mi hija ya está grande, mi hija ya va a cumplir 18 años, yo fui mamá a los 22 y la decisión de cómo ejercí o ejerzo mi maternidad también es como un estereotipo fuerte el que he tratado de romper y es una negativa por todo lado. O sea, yo empezando por mis papás, o sea, mi hija y yo siento que de pronto ahorita uno no tiene todo el dinero que quisiera tener o las comodidades que uno de pronto quisiera tener, pero tengo otras cosas como por ejemplo esa relación con mi hija. Hoy en día estamos pues en unas épocas donde los chicos les da pena salir a los papás, nosotros estorbamos, son las relaciones un poco distintas, pero con mi hija hemos creado una relación muy diferente. Ella, alguna vez teníamos esa discusión con el papá de ella, porque él me decía, es que nosotros no podemos ser amigos de los hijos. Dice, tiene que haber una autoridad y demás. Y yo siempre como que choqué con esas cosas y yo soy muy amiga de mi hija. Obviamente hay cosas que ella tiene solamente para ella y tampoco la obligo ni le pido que me cuente todas sus cosas porque pues somos personas que tenemos intimidad y hay cosas que no se hablan, pero tenemos una relación muy bonita de amistad. Ella me respeta como mamá y son pues como decisiones que he tomado y que no están bien vistas. O sea, la forma en como yo he querido ejercer la maternidad con mi hija no está bien vista. El tema que hablaban ahorita también de la figura femenina, pues esto de pronto ya ha cambiado un poquito, pero pues el hecho de que hay modelos que tienen 3, 4 hijos con unos cuerpos espectaculares y uno tiene un hijo y ya siente y sufre uno los cambios, entonces esa presión de no tener esos cuerpos, de no dar, entonces todas esas son presiones y estereotipos que debemos romper. Sí, de hecho es desafiarlos, eso es lo importante, desafiarlos y pues esto empieza desde uno, desde empezar uno como a crear y a defender esos principios que tú tienes y como esas ideas que tú generas, lo que decías un momento, sin pasar por encima del otro, respetando de todas maneras opiniones, porque de todas maneras siempre va a haber un sesgo de opiniones y siempre va a haber una crítica, pero pues también suena un poco complicado, pero hay que ser un poco como tolerantes a ciertas cosas, no es dejar o permitir o que me digan o que me hagan, sino es como entender como esa diversidad. Aquí hay unos tipsitos que nos va a ayudar Nancycita a contar, y nos va a contar. Listo, bueno, para esta primera parte tenemos ciertos tips. Uno, pues, es la higiene digital. Entonces, hay que tratar de auditar lo que estamos consumiendo en los medios y en las redes sociales, y más que ahora tenemos como un bombardeo de muchas cosas, muchas redes, todo es inmediato, todo es rápido. Dejar de seguir cuentas o contenidos pues que nos hagan sentir incómodas, inadecuadas o que pues no cabemos ahí. Un diario de logros no estéticos, entonces es
como llevar un registro de pues tus logros diarios, grandes o pequeños, no importa, pero son logros que son tuyos y que no tienen que ver nada con mi apariencia, como si resolví un problema, si fui asertiva, si aprendí algo nuevo, si me sentí bien ayudando a otra mujer, a otra persona, bueno, en fin. Y el Stop Challenger, que pues cada vez que hables con dureza, hay que detenernos y preguntar si yo le diría eso a una amiga querida. Y si la respuesta es no, entonces reformular como ese pensamiento con autocompasión, ¿no? Pensando un poco también en la otra edad. Listo. Bueno, y aquí como para invitarlas a que nos llevemos esta frase. El camino hacia una identidad fuerte comienza al definir tus propios valores y reconocer que tu valor intrínseco no depende de la opinión externa. Ahora vamos a hablar de liderazgo femenino. Desarrollar habilidades de liderazgo, negociación, toma de decisiones, superándome el síndrome del impostor. Vamos a hablar un poco del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un patrón psicológico que estoy segura que muchos lo tenemos, donde ponemos en duda nuestros logros, habilidades y competencias. Y tenemos ese temor persistente a parecer frente a los demás un fraude, a que nos digan que es pura mentira, que los éxitos que hemos tenido han sido por pura casualidad, que los factores pues, externos, como les dije, que es pura suerte y hemos sido personas que engañamos a los demás. Hay un perfeccionismo y un sobreesfuerzo también interno con ese síndrome del impostor. Eh, Hay dificultades para aceptar las cosas que hemos hecho y que las hemos hecho bien. Y eso es un tema bien complicado. Y muchas veces hasta nosotros puede que lo tengamos en pequeñas proporciones cuando dudamos de nuestras habilidades y decimos, uy, pero yo hice eso, uy, no, pero yo no soy capaz. Y como que no creemos en que podemos cumplir esos logros, en que podemos hacer estas, estas cosas que hemos realizado a lo largo de nuestra vida o en ciertos momentos en alguna situación. Eh, el síndrome del impostor nos centra mucho en el miedo, o sea, en estar como en ese temor constante y en esa duda de lo que somos y de lo que hacemos, y pues debemos rechazar estos pensamientos que a la final se vuelven intrusivos para nosotros. Debemos valorar mucho lo que hacemos porque todos nos esforzamos, todos los seres humanos y todas nosotras nos esforzamos muchísimo por cada cosa que hacemos, por más pequeña que parezca y por más que otra persona o nosotros consideremos insignificante, no hay absolutamente nada insignificante. Cada cosa, cada actividad que hacemos en nuestras vidas la hacemos con esfuerzo y es muy diferente mi esfuerzo al de la otra persona. No debemos valorar ni darle una calificación porque todos tenemos habilidades completamente diferentes. Otro tema que es muy importante es el liderazgo colaborativo e inclusivo. Dentro de ese liderazgo colaborativo e inclusivo, lo ideal es crear un entorno donde se compartan, donde se intercambien ideas libremente, donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas y con un gran sentido de pertenencia. El liderazgo colaborativo, lo importante es tener un enfoque horizontal, es decir, que prioricemos el trabajo en equipo, la toma de decisiones compartidas, que haya un consenso en lugar de una jerarquía rígida, donde hayan imposiciones. Es importante que mantengamos una inteligencia colectiva, donde se fomenten activamente para que todos los del equipo aporten sus conocimientos y perspectivas y así podamos resolver problemas complejos e impulsar a la innovación.
La responsabilidad compartida es el éxito o fracaso en equipo, pero no solo de un líder. Entonces, es importante que desde nosotros eh, fortalezcamos y no dudemos de las habilidades que tenemos y que si hacemos parte de un equipo de trabajo, y de hecho está en nuestra dinámica familiar, eh, ese trabajo colaborativo entre nosotros es importante para crecer en conjunto y para aprender de nosotros mismos y aprender de los demás. Dentro del liderazgo inclusivo, lo que hacemos es aprovechar las diversidades y aseguramos lo que se puede contribuir plenamente. Eh, el líder no solamente acepta la diversidad de género, de edad y de cultura y experiencia, sino que integra un ambiente donde todos se sienten seguros para ser ellos mismos, donde esto genera un sentido de pertenencia, donde también hay una escucha activa, donde hay una empatía y se está abierto a escuchar las preocupaciones y puntos de vista de quienes tienen diferentes antecedentes y opiniones. No hay conciencia de sesgos. El líder está abierto a no generar prejuicios ni a juzgar o a etiquetar a una persona. Entonces, este es como el liderazgo inclusivo. Em, Vamos aquí te voy a molestar por aquí, Nancycita, para que me ayudes con esos tips para el liderazgo femenino, para que todas nosotros lo tengamos en cuenta, porque sí es muy importante como empezar a trabajar desde nosotras con este tema de autosabotearnos, de tener dudas sobre lo que hacemos y sobre también ese trabajo colaborativo que es importante entre nosotros y entre nosotras. ¿Me escuchan, chicas? Te escucha súper bien. Ok, Listo. Listo. Nancycita, para que me ayudes con los tips. sí, claro que sí. Entonces, aquí, espérame. Bueno, entonces, en esta parte vamos, los tips que tenemos. Uno es, bueno, buscar patrocinio, ¿no? Entonces, identificar a alguien, pues, con algún poder que tenga para abogar por mí o por tu trabajo en la sala donde estás. Algo que sea como distinto a un mentor, pero alguien que pueda apoyarte o patrocinarte, pues esas cosas, ¿listo? Una negociación asertiva, entonces hay que preparar y practicar 3 fases de inicio, frases, perdóname, para negociar un aumento o un proyecto, todo esto pues como basado en los resultados y en el mercado y mi experiencia, ¿listo? Y documentar el éxito, entonces mantener siempre como una carpeta de éxitos, email de agradecimiento, métricas superadas, todo esto como para contrarrestar un poco la voz del impostor, que era lo que nos explicaba Dianita, en momentos clave, ¿listo? Por acá, que se me saltó, quisiera hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué significa liderar fuera del entorno corporativo, en su familia, en su comunidad, en algún proyecto personal? Quisiera escucharlas a ustedes. No sé, Sandy, si quisiera contarnos algo, Joana Parra. Dale, Cindycita, cuéntanos. Gracias, querida. Yo siento que partiría de tener la posibilidad de brindar soluciones ante problemáticas o situaciones que incluso se presentan en la cotidianidad, y desde ahí considero que se daría un liderazgo fuera también pues de lo corporativo, y es en asuntos familiares, en lo cotidiano, que a veces, digamos, por las dinámicas de la familia y demás, el pensarse estos espacios pues no los tienen, ¿sí? Y estas herramientas que sus mercedes entregan pues tampoco, digamos, las adoptan. Y en esa medida las problemáticas que en lo cotidiano pues acontecen, las exacerban, las maximizan,
Y pues ahí es donde viene quizá mucho de lo que sus mercedes también están aquí como planteando, y es como eso que yo estoy aprendiendo, que estoy charlando aquí con las chicas, que estamos aquí conociendo entre todas, lo utilizo y partiría desde allí, de listo, en cosas así tan sencillas como las problemáticas cotidianas, como no se pudo pagar un recibo, ¿qué hago? Es para hoy, se me está venciendo. Bueno, calmémonos, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Revisamos las posibles soluciones que hay frente a ello y brindamos pues una solución que le genere tranquilidad. Creería que en ese sentido sería como un ejemplo de cómo practicar ese liderazgo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Indita, por tu aporte. No sé quién más nos quiere por ahí contar algo más. No sé, Angelita, Tatiana. Yo creo que el liderazgo también se refleja como en el ejemplo, ¿no? Digamos, por ejemplo, bueno, es que yo lo asocio mucho con el tema, lo que pasa es que en un contexto laboral, pero por ejemplo, a veces cuando una cosa es dar una orden y una dirección, pero es diferente cuando tú ves que otra persona lo está haciendo, cómo lo hace, aprendes con el ejemplo y eso para mí es una forma de liderazgo bonita. Súper, chicas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar acá con nuestro siguiente tema. Ah, bueno, primero nos vamos a llevar esta frase. Desmitificar la agresividad, la negociación efectiva se fundamenta en la preparación, el conocimiento de tu valor y la asertividad, no en la sumisión ni en la agresión. Entonces, no es necesario ser pasivo-agresivos, no es necesario ser agresivos y tampoco ser sumisos absolutamente a todo. Eso no quiere decir que no debamos dar nuestra opinión, sino que es importante que seamos negociadores, que nos preparemos y que el conocimiento de nosotros es de gran valor, porque todos tenemos habilidades, lo reitero, y en esas habilidades que tenemos podemos generar liderazgo. Autonomía y economía financiera. Herramientas para la gestión del dinero, emprendimiento y la importancia de la independencia económica. Vamos a hablar muy rápidamente de la autonomía económica, pero no solo de la autonomía económica, porque eso no es lo único que nos da libertad. La toma de decisiones, eso es algo muy, muy importante, eso es el que también nos da mucha libertad y autonomía en nuestras vidas. ¿Listo? En cuanto a la autonomía económica, podemos decir que todas las personas generamos ingresos y tener nuestros propios recursos. Pues claramente con estos recursos, pues cubrimos nuestros gastos y todo esto se enfoca en tema de todo esto proviene de nuestro salario, de nuestro emprendimiento, de nuestros bienes productivos. Eh, sí, ya cuando pues tenemos esta economía y generamos todos estos ingresos y ya cubrimos nuestros gastos, pues ahí estamos hablando de que en una parte ya tenemos nuestra autonomía económica. En cuanto a nuestra autonomía financiera, aquí es donde ya empieza a jugar un rol con la autonomía económica, pero pues la financiera sencillamente nos da para controlar, administrar y tomar decisiones informadas sobre nuestros recursos, que es lo que tenemos, lo que hablamos o lo que hemos escuchado posiblemente en muchos lados sobre la educación financiera, sobre el control que yo tengo sobre mi dinero, la administración del flujo de ese dinero, el presupuesto, el ahorro, la inversión, mi capacidad de endeudamiento, eh, puedo tomar decisiones informadas sobre mi dinero, cómo invertirlo. Sí, entonces, eh,
La relación entre la economía y la autonomía financiera, pues es muy clara. Debemos tener unos ingresos para poder gestionar eh, estos y saber gestionar estos recursos. Van el uno muy de la mano del otro. A muchas personas se nos dificulta el tema de gestionar nuestros recursos, como que nos llega nuestro salario y cubrimos varias cosas y a veces tenemos ciertos usos que decimos, ay, no, 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 pero como sé, después miro a ver cómo pago y pues a veces esto nos empieza a generar más deudas y nuestros recursos a veces son muy limitados y es un tema complicado y no es sencillo tampoco decir, ay, pero es que, a ver, es que como él sí tiene, o es que como yo tengo más, o es que como yo tengo menos, no. Pero sí es importante que aprendamos a autogobernarnos y a manejar un poco este tema económico. Entonces, ahorita les vamos a hacer como a dar como unos tips al respecto de esto. Y también aquí hablando un poco sobre la independencia emocional, que también esto hace parte como de esa autonomía personal y es la capacidad del ser humano pues para gobernarse a sí mismo, para tomar decisiones basadas en sus propios valores y preferencias y para actuar de manera independiente, como no depender de una relación, como tomar decisiones de manera individual, tener un pensamiento crítico, eh, tener esa capacidad, esto va ligado a que es importante que tengamos una capacidad para tratar de regular nuestras emociones sin tener que tener una validación externa. Es importante que tengamos una independencia de acción, pues esa capacidad de hacer nuestras tareas cotidianas sin depender de otros, como pasa de pronto con los niños, que mientras tú les enseñas, ellos van tomando como una rutina o van haciendo sus actividades porque los estás acompañando, sino que ya tú de adulto pues sabes lo que tienes que hacer, lo haces y te autogestionas. La autodeterminación, establecernos metas y tomar decisiones alineadas. No siempre todo nos va a salir en línea recta como tal vez quisiéramos, porque siempre vamos a tener como ese sube y baja en nuestra vida y no siempre vamos a llegar como a esa meta específicamente, pero pues debemos tomar lo bueno y mirar cómo podemos cambiar, qué podemos mejorar. Eh, entre entre la autonomía personal y la autonomía económica y financiera, pues de todas maneras hay una interconexión muy fuerte, de cierta manera, sino que pues igual también el tener recursos para nosotros mismos, pues también nos ayuda a gestionar cosas en nuestra vida personal. Nos elimina, es importante porque nos ayuda a eliminar dependencias y obligaciones de permanecer en situaciones que nos restringen de la libertad. En algunos casos, como empleos no deseados o relaciones abusivas. Eh, en la parte financiera, pues nos da decisión y seguridad, el conocimiento y el control sobre planificar, sobre lo que tenemos, tener unos recursos para imprevistos, sin caer en la precariedad y tomar decisiones de vida importantes como cambiar de carrera, mudarnos, emprender. Entonces sí van ligados, no en un 100% y no para todo, pero sí para algunas decisiones de nuestra vida. eh, Hay una interconexión bastante fuerte. Eh, Nancy sí ya nos va a ayudar con unos
tipsitos. Ah, no, pero primero, antes de esos tips, quisiera preguntarles a alguna de ustedes, ¿cuál es el mayor obstáculo emocional o cultural que enfrentas en la gestión del dinero? No sé, por ejemplo, eh, el culparse al gastar, al invertir en algo, o que les llegó el sol y esto tengo que comprar esto, tengo que pagar esto, y vieron algo que les gustó y ay, ahí lo compraron y ahí fue el desbarajuste del mes. Quisiera escucharlas, qué pecadillos tienen por ahí para contarnos. ¿Quién se anima? No sé. Tatiana, tal vez. Sí, a mí se me ocurre como eh, el querer como ahorrar sin publicarlo, o sea, tener, tener como nada grande, sino pequeñas inversiones, pero pensando en que van a ser para mí y solo para mí, entonces nadie más tiene que saberlo. Eh, y de pronto te encuentras con un familiar que está pasando por alguna situación y necesita ayuda en plata. Entonces, esas inversiones, aunque sean chiquitas, tienen restricciones. Tú no puedes usar el dinero hasta después de cierto tiempo o si es intocable. Entonces ahí empieza como un poquito de remordimiento porque digo, bueno, yo puedo ahorrar, pero no tendría que ser como con tanta restricción y tal vez podría ayudar a este familiar o lo que sea. Y empieza como a dar vueltas, ¿no? Como a dar vueltas en la cabeza y sí hay un poquito de culpa al pensar en hacer ese tipo de ahorro o de inversión chiquita para mí, solo para mí. Y tú, Dianita Pinzón, cuéntanos. Quisiera escuchar tu voz. Ah, Ay, Dios mío. Pues pues con el dinero, yo soy muy abierta, como, bueno, si alguien necesita y yo tengo disponible, yo soy como, tome, no pasa nada. Eh, Afortunadamente, pues digamos que no he tenido como dificultades en que de pronto las personas no me respondan adecuadamente, o bueno, a excepción de mi sobrino, que le prestó plata y no me regresa. Pero bueno, am, pero digamos que ahí sí yo, digamos que en la parte como emocional o esto, yo soy súper desprendida del dinero, porque pues digamos que cuando uno ha crecido como de pronto en entornos donde ha habido falta de dinero, uno entiende como que el dinero a veces no lo es todo el compartir con la familia y de poder estar todos juntos en la misma situación, pues es como más importante que a la final el dinero en sí. Entonces, pues yo soy abierta con eso, dinero, a mí no, ya, si hay que poner la vaca, si hay que hacer lo que sea con el dinero va y viene, sí, sí, pero hay que hacer vaca, yo pongo las uras, no mentiras. igual. Entonces, pues usualmente casi nunca pues me he quedado sin dinero, pero sí he enfrentado situaciones donde pues me he quedado sin trabajo y afortunadamente pues también he recibido como la fortuna de tener un buen compañero que me ha apoyado en esas situaciones en las cuales he estado sin dinero, pero emocionalmente eso lo carga a uno mucho, como que tú no puedas tener como la Claro que libertad sí. de decidir sobre tus gastos. Em, Esa parte sí es más dura. Sí, es más compleja. Bueno, muchísimas gracias, Dianita. Bueno, Nancycita, ilumínanos con tus tips, por favor. Listo. Bueno, para esta parte, entonces uno de los tips es automatizar el ahorro. Entonces, tratar de configurar una transferencia automática, un ahorro, algo a una cuenta que esté separada de nuestra cuenta de nómina o algo así, ¿no? Y que se pueda transferir ese mismo día, incluso así sea un monto pequeñito, pero como tratar de hacer un ahorro así con una transferencia programada.
Otra, conocer tu precio. Entonces, investiga el salario de mercado para tu rol y pues negociar con datos. No hay que aceptar la primera oferta. Esto, pues, eh, tratando pues como de ponerlo en un país en el que se supone que tenemos la libertad de escoger empleo y demás, pero pues no siempre pasa, ¿no? A veces, muchas veces, y yo creo que la mayoría de veces se escogen los trabajos por necesidad más que porque me gusta estar ahí y es lo que quiero, pero pues es lo ideal, ¿no? Y un fondo de emergencia, entonces hay que definir un objetivo para cubrir si pasa algo entre 3 a 6 meses de gastos fijos y pues que esta sea como una red de seguridad económica que tengamos todas. Vale. No sé si quieras complementarnos con algo más, Nancycita. Vámonos con nuestra frase también para que nos llevemos este refuerzo. Reflexiona sobre la importancia de valorar tu trabajo, establecer precios justos y superar el miedo a cobrar lo que realmente mereces por tu tiempo y talento. Vamos a hablar sobre las habilidades socioemocionales. Identificación y gestión de las emociones, asertividad, mejora las relaciones interpersonales. Vamos a hablar un poquito de distinguir entre la emoción, sentimiento físico y primario, y sentimiento, interpretación, el valor de la rabia y la tristeza. Mm, es importante que nosotros, pues que ese tema de gestión de las emociones, pues trae muchísimas cosas, pero aquí vamos a hablar como puntualmente de identificar nuestras emociones y gestionar un poco de ellas. En cuanto a identificación, es importante que nombremos esa emoción, que sea miedo, si es alegría, si es ira, y reconocer sus señales físicas, que tratemos de reconocerlas. Si tenemos tensión, si el ritmo cardíaco se nos acelera, cuando tenemos emoción, si la respiración sentimos que se nos va el aire y identificamos como eso, esa ansiedad, si cuando tenemos ira nos sentimos rojos o sentimos que se nos sube la presión. Es importante que sí tratemos de identificarlas y el regularlas, esto influye en la experiencia, en la expresión de nuestras emociones. No se trata de reprimirlas, esto es importante, no es de reprimirlas. Cuando las tengamos identificadas, sí es bueno tratar de respirar profundo. No es fácil porque a veces todos los seres humanos tendemos a ser impulsivos o tenemos como, sí, de impulsivos y eso es lo que genera que se desborde esa emoción, pero sí tratar como de respirar y tratar de buscar esa calma y al identificar la emoción, tratar de pausarnos antes de hablar o de respirar profundo cuando lo necesitemos y de darnos una pausa y de reevaluar la situación o el momento. Entonces, sí es un tema que a todos nos debe costar trabajo en algún aspecto. La asertividad, la asertividad para expresar tus propios derechos, ideas, sentimientos y necesidades de manera honesta, clara y respetuosa, sin violar los derechos de los demás, que era lo que yo les decía hace un momento. Nosotros estamos estamos en un entorno donde movemos y donde vemos diferentes tipos de situaciones, donde tenemos una diversidad de opinión, donde vemos muchas situaciones y es importante que apretamos a respetar esas diferencias
y también a ser claros con nosotros de hasta dónde queremos llegar. Y es importante que nos tomemos un tiempo para pensar eh, qué queremos y qué no queremos. Y no va a ser para todo y no va a ser todo el tiempo. No es algo tan fácil, pero sí es importante que nos regalemos esos tiempos para poner límites sin pasar por encima de los demás. Igual también dentro de esto tenemos los puntos medios. Dentro de una relación esto pasa mucho, el tema de los puntos medios, en el que tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, venga, ¿cómo equilibramos esa balanza? En el trabajo también, en las relaciones de trabajo. Eh, Importante bajar a veces esa agresividad, porque a veces sí en tema de mirar esos puntos medios y en el defender esos derechos o esas opiniones, pues eh, a veces hay personas que tienden a ser como hostiles y desconsideradas hacia los demás. Es importante también dentro de esta gestión de las emociones y dentro del manejo de estos límites, eh, saber decirnos sin culpa. Hay muchas personas que nos cuesta trabajo decir no y a todos le decimos sí, 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 sí. Y después estamos estresados y no sabemos para dónde coger. De, ay, yo por qué me metí en esto y por qué me comprometí con esto. O, ay, no, es que a mí me da pena decir no, porque me da pena que digan, ay, y ella se cierra todo, o él es una persona envidiosa. Uy, no, es que no, 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 con ella no se puede contar para nada. No, no es que no se pueda contar y no es que no se quiera, es que en algunos momentos de nuestra vida debemos decir que no. Y no es porque uno no quiera, sino porque es importante poner ese límite y decir no, no es malo. Eh, Esto nos ayuda también a decir no sin culpa, nos ayuda a sentir liberados, además de muchas cosas. Y también es importante saber pedir esas cosas y expresar nuestras opiniones de forma crítica y constructiva, que alimenten a los demás, que se sientan también como fortalecidos. Para mejorar las relaciones interpersonales es importante que, pues sí, la gestión de las emociones y la asertividad, eso es una fórmula que parece mágica y no es tan fácil de gestionar, pero pues sí es importante que trabajemos todos los días un poquito en cada una de ellas y de todas maneras, si esto se va dando en el entorno en el que estamos y pues pueda que no se nos dé todo el tiempo, pero sí nos da también mucha tranquilidad y libertad y nos hace sentir tranquilos el tema de tener unos límites, el tema de conocer un poco más nuestras emociones y de tratar de gestionarlas. Los beneficios directos para nosotros son menos conflictos en cuanto a la gestión de la emocionalidad, el reducir nuestras reacciones explosivas o defensivas, la comunicación clara, y no significa que tenga que ser una comunicación, yo le digo sí porque así es como hablo y porque no, sino hacerlo como de la asertividad, como eliminando las conjeturas, eh, el resentimiento y la comunicación pasivo-agresiva, mayor empatía, ponernos en los zapatos de los demás, saber que nosotros, así como tenemos emociones, esas otras personas también tienen sus emociones y tratar de entender y validar tanto las emociones de los demás como las de nosotros. Y la confianza mutua. Al ser honestos y respetuosos, nos genera empatía y nos vuelve más asertivos y generamos entornos de respeto y seguridad en nuestras relaciones interpersonales. Yo quisiera por acá preguntarles a quién de ustedes o quién considera que le cuesta trabajo poner límites. Y si has puesto límites, ¿eso cómo te hace sentir? O con el tema de la gestión de sus emociones, ¿cómo se sienten? Quisiera escucharlas. No sé, Vane, ¿tú qué opinas al respecto?
Ese sigue siendo un aprendizaje para mí, pero hace poco estuve pues, como en un espacio en el que hablábamos sobre eso y lo importante que es también atreverse y confrontar. Confrontar no significa ser agresivo, sino el poder expresar lo que nos molesta, decir las cosas, expresarlas, porque si no eso se va haciendo más grande. Y la verdad, pues es más liberador darle una solución, hablarlo, darle solución. Y eso pues me ha ayudado a mí a poner límites, porque siempre es como ese miedo, pero digo, no, actuando como una mujer adulta, pues puede expresarlo y eso sí es lo que ustedes han mencionado, la forma asertiva de expresarlo, ¿no? Y al final pues es mucho mejor, porque queda uno como más livianito y se solucionan las cosas y la comunicación es clave. Muchísimas gracias, Vane, por tu aporte. Nancycita, ¿y tú qué opinas sobre los límites? Ah, cuéntanos, Tatiana. Y es que eh, bueno, para mí ha sido muy difícil toda la vida poner límites hasta que recientemente entendí y ojalá lo pueda resumir porque fue un aprendizaje de por ahí 2 décadas, cuando entendí que los límites no son para los demás, sino son para uno. Los límites no son, no te permito a ti que me grites, por ejemplo. No, eso no es un límite. Primero porque la persona que grita siempre va a gritar. O sea, puede hacer un esfuerzo un par de veces por dejar de gritar, pero es una persona que grita. No, ¿sí? Pero cuando uno pone límites, es ponerse límites a uno. Es el límite no es no me grites, sino el límite es no voy a permitir, o sea, no me voy a quedar si me gritas. Si me gritas, me voy. Y ahí está la dificultad, porque uno cree que al poner límites, esa es la razón del conflicto. Ahí uno va a empezar una pelea y resulta que es ese callar lo que hace que después la pelea explote. Pero cuando uno entiende que el límite es para uno y no para los otros, es cuando puede empezar a ponerlos. No sé si me hago entender. Claro que sí, te entiendo perfectamente. Muchísimas gracias por tu aporte, Tatiana. Nancycita, ¿nos iluminas nuevamente con tus tips y tu opinión sobre el poner límites, por favor? Claro que sí. ¿Me escuchan ahí? Claro que sí, te escuchamos muy bien. Listo. Bueno, entonces, tips. El primer tips es la técnica yo siento, así se llama. Entonces, cuando necesites expresar una emoción difícil, hay que usar como una estructura. Entonces, como yo me siento, hay que nombrar la emoción. Cuándo, o sea, qué situación específica es la que me está llevando a sentirme de esa manera, por qué es, cuál es el impacto en mí de esa situación y ese sentimiento. Y ahí ya necesito y propongo una solución asertiva de acuerdo a eso que yo estoy analizando. ¿Listo? El silencio asertivo también, entonces cuando te presionen no tienes que responder de inmediato, tú puedes tomarte un tiempo y decir, necesito un momento para procesar esto y te respondo en media hora, mañana, pero hay que pensar y ponernos primero y tratar como de sentir, de pensar, de analizar y luego sí dar una respuesta. Y nombrar para gestionar, entonces identifica la emoción en ese momento. Entonces, si es rabia, si es frustración, si es tristeza, si es miedo, angustia, para poder gestionarla de la mejor manera. Lo que se nombra se puede dominar. Yo, en este punto en específico, por ejemplo, a los niños, o pues cuando, no sé si a todas nos pasó, no creo, espero que no,
pero cuando yo era niña como que a uno lo presionaban mucho, entonces si a uno le daba mal genio algo, si a uno le daba tristeza algo como, ay, pero ¿por qué llora por eso? ¿Pero por qué se pone mal genio? Entonces a uno le cohibían sentir rabia, sentir tristeza, sentir desagrado por algo, si a uno le sentía inconformidad por alguna cosa, entonces ya eso era un reproche por uno reaccionar a esas cosas. Entonces yo creo que a los niños desde pequeños hay que darles esa libertad de que empiecen a gestionar sus emociones, de la inteligencia emocional es súper importante para aprender a gestionar emociones, a resolver problemas, a relacionarnos con los demás. Muchísimas gracias, Nancicita. Vale, Y aquí, Dianita. como para cerrar, llevémonos esta última frase. Establecer límites claros es fundamental para cultivar relaciones saludables y prevenir el agotamiento emocional. Chicas, queremos agradecerles por su tiempo y muchísimas gracias por haberse regalado este espacio a todas ustedes. Eh, Muchísimas gracias, Nancy, a ti por ese apoyo tan genial y ese trabajo colaborativo que hicimos juntas. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Curvas. No olviden asistir a esas charlas de salud mental que edifican y nos ayudan muchísimo y a todas las actividades que hacen Curvas que son geniales, no las desaprovechemos. Que tengan una feliz noche y al WhatsApp de comunidad, al chat de comunidad, les vamos a enviar un mensajito muy cortico para que se queden todos ustedes con él y esperamos que hayan disfrutado mucho esta charla y que estas herramientas así hayan sonado muy obvias todas y ya las encontramos en Instagram en todos lados, las pongamos en práctica para nuestra vida. Niñas, un abrazo. Chao, chao. Las queremos mucho. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, Dianita, a ti, gracias a todas. Un abracito, linda noche. Gracias, chicas. Bonita noche.